Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Özge Yaz y Gökberk Demirci. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el vertiginoso mundo de la televisión turca, donde las luces de los focos tienden a eclipsar la verdad más íntima de sus protagonistas, hay historias que se cuentan en voz baja, lejos de las alfombras rojas y los flashes. Esta es una de ellas. La de Özge Yaz y Gökberk Demirci, una pareja que muchos conocieron gracias a Yemin y que, con el paso del tiempo, ha atravesado un mapa de triunfos profesionales, pérdidas irreparables y decisiones personales que pocos han sabido comprender en su justa medida. Para buena parte del público, el nombre de Gökberk evoca imágenes nítidas, su sonrisa franca, la postura erguida, la calidez que irradia en los encuentros con seguidores. Sin embargo, tras esa fachada de serenidad se oculta un duelo silencioso que ha marcado su trayectoria. En apenas unos años, el actor se vio obligado a despedir a tres pilares de su vida: su hermano, su madre y su abuela. Tres funerales que se entrelazaron con abrazos fugaces y promesas de estaré cerca que, con el tiempo, se diluyen en el ruido de lo cotidiano. Para sobrellevar ese vacío, Gökberk ha creado un ritual que no aparece en ninguna revista. Al amanecer, conduce hasta el cementerio familiar en Yalova, deposita claveles blancos sobre las lápidas y recita oraciones en voz baja. A veces permanece inmóvil hasta que las sombras de los árboles se acortan y el cuidador le recuerda que es hora de cerrar. En esos instantes, el actor no es una figura pública, es un hijo que, entre susurros, pide perdón a quienes ya no pueden responderle. Fue precisamente en el momento más oscuro de su vida cuando el destino decidió ponerlo frente a Özge Yaz. Ella, entonces una actriz emergente, trabajaba con minuciosidad sobre los guiones, lápiz en mano, resaltador al lado y, de vez en cuando, pequeños origamis de papel con frases motivadoras que escondía cuando creía que nadie miraba. Gökberk, acostumbrado a morderse el dolor, se sorprendió por la delicadeza con la que Özge se movía por el set, nunca una palabra más alta que otra, nunca una línea aprendida a medias, nunca un no puedo dejado caer por cansancio. Esa calma se convirtió, poco a poco, en un apoyo tangible. Durante las pausas para cenar, ella solía sentarse junto a él y, al probar el primer sorbo de té, le preguntaba en voz baja: ¿cómo respiras hoy? No era un ¿cómo estás?, vago y rutinario, sino una invitación a reconectar con el cuerpo cuando la mente se perdía en recuerdos. Sin saberlo, Özge lanzaba anclas en medio del mar embravecido de Gökberk. El día que la prensa anunció que la pareja había decidido tomarse un tiempo, las redes sociales se dividieron entre la incredulidad y la decepción. Pero la realidad no tenía nada que ver con infidelidades ni celos. La agenda de rodajes, las firmas de contratos y los eventos sociales habían impuesto un ritmo imposible. Para Gökberk, todavía debilitado por la cadena de pérdidas familiares, el peso de una relación vivida entre tramas ficticias y alfombras rojas resultó insoportable. Özge, de repente en el centro de papeles protagónicos, temía que la tristeza crónica de él acabara apagando su frágil equilibrio. Así nació un distanciamiento difícil de explicar incluso para ellos mismos. En los últimos días de Yemin, la separación se hizo física: camerinos distintos, entradas escalonadas, redes sociales congeladas. El silencio, como siempre, fue ocupado por las voces ajenas, discusiones inventadas, cláusulas restrictivas imaginarias, romances fantasma. Entre tanto ruido, Gökberk optó por la única defensa que conocía: replegarse.
Su Instagram se llenó de fotografías a contraluz de los atardeceres de Estambul, sin una sola palabra que las acompañara. Cuando la producción anunció que la serie llegaba a su fin, Gökberk pensó que sentiría alivio. En lugar de eso, se encontró con una nueva ausencia. Yemin había sido un refugio tras las muertes que lo marcaron, y ahora esa estructura desaparecía. El día de la última toma, contuvo las lágrimas hasta encerrarse en su coche. Allí, según un miembro del equipo, permaneció 1 hora con el motor apagado, mirando la tarjeta de acceso que ya no usaría jamás. Las ofertas de trabajo llegaron en cascada: dramas históricos, adaptaciones latinas, incluso un reality show de viajes en globo por Capadocia. Pero ninguno de esos proyectos abordaba su duelo, ninguno ofrecía tiempo para detenerse y respirar. Fue en medio de esa confusión cuando apareció la chispa del reencuentro. Durante una lectura para un proyecto de streaming, Gökberk encontró sobre la mesa una hoja doblada. Dentro, un origami de papel fino y 4 palabras escritas con letra delicada: las heridas no aíslan. No necesitaba firma, la caligrafía era inconfundible, pertenecía a Özge. Pocos días después, ella llamó a la puerta de la antigua casa familiar de Gökberk. Traía una caja de cartón con fotografías rescatadas de redes y foros, dibujos de fans, capturas de escenas, artículos en idiomas que ninguno comprendía. No estás solo en la memoria de quienes ya no están, le dijo. Si quieres, podemos reorganizar estas piezas hasta que encajen. Así comenzaron tardes enteras de silencios compartidos. Ella pegaba recortes en un álbum, él archivaba archivos en una carpeta llamada Aún aquí. No hablaron de retomar la relación, simplemente empezaron a cuidar de nuevo el espacio que los unía. De esas reuniones nació un acuerdo sin necesidad de palabras. Él se comprometería a expresar la tristeza antes de que se volviera una carga insoportable. Ella pediría ayuda cuando el cansancio la obligara a aislarse. Para ejercitar esa nueva dinámica, se inscribieron en un gimnasio de boxeo terapéutico, 2 veces por semana, 30 minutos golpeando un saco y 10 minutos de meditación. El saco no se detiene por ti, repetía el entrenador. Si lo retienes, explotas; si lo sueltas, te liberas. En ese ambiente, Özge confesó su miedo a quedar atrapada en el papel de Ángel Salvador. Gökberk, por primera vez en meses, soltó una carcajada: si hace falta, yo mismo te recordaré que no necesito ser salvado, solo escuchado. Hoy, ninguno de los dos hace declaraciones sobre su situación sentimental. En redes, publican pequeñas escenas de su cotidianidad. Manos amasando pan integral, pasos de baile improvisados en el salón, el cartel de una charla organizada por una asociación que apoya a jóvenes en duelo. Más allá de las etiquetas juntos/no juntos, lo realmente interesante es cómo están convirtiendo el dolor en energía narrativa. Circulan rumores sobre una miniserie hecha a su medida. 2 treintañeros reconstruyendo su hogar e identidad después de una crisis personal. ¿Será ficción? ¿Será docuficción? Lo único seguro es que nacerá de un ritmo humano que ambos han decidido defender: jornadas de trabajo intercaladas con días de silencio, promoción medida, 0 reality shows invasivos. En Newsround creemos que el recorrido de Özge Yas y Gökberk Demirci nos recuerda que la fama no inmuniza contra el dolor, y que el afecto profundo, llámese amor o amistad, no sustituye a la terapia, pero puede ofrecer un terreno fértil para sanar. Su historia habla de 2 jóvenes adultos que, incluso en una industria voraz, reclaman el derecho a bajar el ritmo. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en nunca rendirse, sino en permitirse caer con confianza, sabiendo que alguien te tenderá la mano antes de tocar fondo.
¿Qué parte de este relato te ha tocado más? ¿La resistencia silenciosa de Goldberg? ¿La paciencia luminosa de Osge? ¿O la manera en que una serie de televisión dio origen a un vínculo que persiste incluso cuando las cámaras se apagan? En Newsround seguiremos observando, escuchando y contando historias que merecen ser narradas con la profundidad que el sensacionalismo ignora. Porque, al final, lo que queda son las verdades que se sostienen incluso cuando el ruido se desvanece. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.